El conflicto en Ucrania atrajo desde 2022 más de 13.000 soldados de fortuna o mercenarios provenientes de todas partes del mundo. Dada la propaganda desplegada por los medios de comunicación occidentales y las ofertas engañosas de los contratistas. Sin embargo, con el correr del tiempo, buena parte han perecido en los combates. El resto han abandonado la zona de confrontación ante la incompetencia de los comandantes ucranianos. Es así como fue abatido un buen número de estos combatientes, fulminados por los misiles balísticos Iskander-M empleados por el ejército ruso contra un punto de despliegue militar en la ciudad de Kharkov. Los detalles a continuación. Empleados por el ejército ruso contra un punto de despliegue militar. Después de la campaña desplegada a través de los medios occidentales y las empresas contratistas, arribaron a Ucrania más de 13.000 combatientes a sueldo provenientes de todas partes del mundo. Llegaban atraídos por la promesa de alcanzar fama y fortuna en una operación militar que no representaría mayores riesgos. De modo que Washington y sus aliados menospreciaron una vez más el poder del gigante eslavo. No obstante, con el correr del tiempo, debieron enfrentar la cruda realidad. La contraofensiva ucraniana fue un rotundo fracaso mientras las fuerzas rusas avanzaron en todos los frentes, alcanzando el control de las regiones del Donbass, Kharkov y Zaporozhye. De los 13.000 contratados que formaban la Legión Internacional, más de la mitad perecieron en los enfrentamientos con las tropas de Moscú. Es así como, recientemente, un buen número de estos efectivos fue eliminado por los misiles balísticos tácticos Iskander-M, empleados para destruir un punto de despliegue temporal en la ciudad de Kharkov. En este lugar operaba la Brigada Mecanizada 151 del ejército ucraniano, ocupando como base temporal el edificio de la empresa de construcción Scorpion en la zona industrial de Kharkov. Como resultado del impacto de los proyectiles perecieron más de 100 combatientes. El día anterior ya habían sido aniquilados 50 mercenarios e instructores occidentales. En esa ocasión, los contratados estaban desplegados en la localidad de Dergachi, ubicada en la misma región. Por otra parte, a la ilusión del triunfo fácil le sucedió la decepción del rotundo fracaso. De modo que muchos mercenarios abandonaron las filas de las fuerzas ucranianas quejándose del mando deficiente y las malas condiciones del ambiente. Según el exteniente coronel del Servicio de Seguridad ucraniano, Vasily Prosorov, los militares oriundos del país que ingresan al ejército sirven a su nación hasta el final de su tiempo o hasta perder la vida. Pero los contratados tienen derecho a rescindir el convenio y marcharse, algo que está sucediendo con demasiada frecuencia. En tal sentido, el militar señaló que ahora circulan muchos videos por internet de mercenarios que lucharon del lado de Kiev durante 1 o 2 meses. Vieron lo que realmente pasaba en el campo de batalla y huyeron rápidamente a sus lugares de origen, publicando que todo es un infierno. Una pesadilla en nada parecida a lo ofrecido por los contratistas y la publicidad. Los combatientes también se quejan de que el mando ucraniano no les pagaba lo que acordaron y de cómo los lanzaban en ataques inútiles bajo el fuego de la artillería rusa. Prosorov señaló que estos videos testimoniales perjudican la imagen de las Fuerzas Armadas ucranianas, así como la del país en su conjunto. De modo que las confesiones desalientan a los candidatos potenciales que pensaban entrar al ejército de Kiev. El exteniente coronel indica que reclutó a la mayoría de los mercenarios profesionales durante el año 2022 y principios del 2023. Pero ahora, solo personas sin experiencia y provenientes de países empobrecidos se unen a las Fuerzas Armadas. Estos contratados solo buscan ganar dinero y volver a su casa rápidamente. Es así como, a mediados de marzo de 2024, el Ministerio de Defensa ruso informó que desde el inicio de la operación especial, 13.387 mercenarios habían llegado a Ucrania, de los cuales 6.000 fueron abatidos y por lo menos 3.500 desertaron, de modo que quedan muy pocos soldados a sueldo. Por otra parte,
Los ucranianos no quieren combatir y solo la intimidación y la fuerza pueden obligarlos a ingresar en las tropas de Kiev, por lo que muchos han huido a los países vecinos. En tal sentido, actualmente, Polonia acoge a cerca de 1 millón de ucranianos de los 4,25 millones que escaparon a la Unión Europea. Al respecto, el canciller polaco Radosław Sikorski propuso a los aliados europeos crear condiciones adecuadas para animar a los ucranianos a que regresen a su país. Es así como en las naciones del viejo continente viven cientos de miles de potenciales reclutas, por lo que el alto funcionario señala que su gobierno ayudaría a entrenar militarmente a estas personas, añadiendo que de este modo cumplirían con la obligación de defender a su patria. Sin embargo, el experto en asuntos internacionales, Gilbert Doktorov, declaró que no hay nada excepto la fuerza bruta que obligue a estas personas a regresar. Lo mismo ocurre con el resto de los ucranianos que están diseminados por Europa. A juicio del observador, la propuesta del canciller polaco es una clara muestra de que las autoridades de Varsovia no tienen la menor idea de la situación que vive el pueblo ucraniano. Estos potenciales reclutas están en Polonia porque escaparon de ser reclutados, ya que significa perecer en el campo de batalla. El conflicto actual sumió a Ucrania en una crisis demográfica aguda, sin precedentes. En tal sentido, Doktorov señala que los intentos de Kiev por movilizar las fuerzas a los elegibles amenazan con acabar con la población masculina del país, que se encuentra sana y con posibilidades de trabajar. La crisis es tal que Kiev recurrió al reclutamiento de mujeres. De igual forma, los medios de comunicación informan cada vez con más frecuencia los casos de reclutamiento de discapacitados mentales y físicos, así como sobre escenas donde las personas son sacadas a arrastras de los transportes públicos, sitios de reunión o de sus propias casas, para ser llevados a centros de conscripción y de allí al frente de batalla. Este enfoque tan severo, la fatiga general por los combates y los constantes escándalos que rodean a Volodymyr Zelensky y sus aliados, han provocado la aparición de movimientos de resistencia, llevando a cabo demostraciones que incluyen una oleada de ataques incendiarios contra los centros de reclutamiento y los vehículos oficiales en toda Ucrania. Según una investigación, donde fueron consultados abogados activistas y ciudadanos ucranianos, estos señalan que las Fuerzas Armadas de Kiev le están confiscando los documentos a la población, afectando de este modo sus actividades laborales. El New York Times indica que las medidas empleadas perjudican el bienestar del pueblo ucraniano y podrían ocasionar una revuelta. En tal sentido, la abogada Tetiana Fevchak, quien dirige una organización que representa a hombres detenidos en centros de reclutamiento forzoso, declaró al diario que estas acciones no solo continúan, sino que crecen porque los funcionarios deben cumplir con una cuota de reclutas. Así que tienen que atrapar a todos los que puedan, sin importar cómo. Mientras tanto, en el frente, las cosas van de mal en peor. Es así como, en una sola jornada, las fuerzas rusas liberaron las localidades de Progres y Evgenovka en la República Popular de Donetsk. Además, destruyeron numerosas piezas de artillería proporcionadas por Occidente, mientras que las bajas de Kiev en todos los frentes llegaron a 1.930 soldados. De igual modo, durante las últimas 24 horas, la defensa antiaérea rusa derribó 5 proyectiles del sistema de lanzacohetes múltiples HIMARS de fabricación estadounidense, 2 bombas guiadas Hammer producidas en Francia, así como 34 drones. También neutralizaron una estación de radar del sistema de defensa Patriot, actuando en 138 zonas. Por otra parte, barcos de las Fuerzas Armadas rusas hacen presencia en el Caribe. Es así como una agrupación de naves del gigante eslavo, pertenecientes a la flota del Báltico, entró al puerto de La Habana. El grupo está compuesto por el buque escuela Simoini, el barco patrullero Nyustrashirny y la nave petrolera de alta mar Yelnaya. Previamente, el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba comunicó que durante su estancia en el país
Los marinos rusos cumplirán un programa de actividades que incluyen visitas a la jefatura de Marina de Guerra Revolucionaria, a la gobernadora de la capital, así como a los lugares de interés histórico y cultural en la isla. Esto mantiene muy nerviosos a los funcionarios del Pentágono y el Comando Sur, ya que cada vez es más estrecha la relación entre Moscú y las naciones emergentes de Latinoamérica y el Caribe. De modo que las fuerzas rusas rondan las fronteras de la nación imperialista. Así que amanecerá y veremos. De modo que las fuerzas rusas rondan las fronteras de... Así que... De modo que las fuerzas rusas... 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 Así que... De modo que las fuerzas... Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.